A principios del siglo XVI, poco después del descubrimiento de América, barcos españoles llegaron a Centroamérica llenos de soldados y comandantes dispuestos a conquistar las riquezas de la región. Sin embargo, lo que encontraron fue uno de los mayores misterios de la historia de América. Al explorar el lugar, los europeos descubrieron enormes ciudades invadidas por bosques. Eran casas, templos, palacios y edificios administrativos, que había estado abandonada durante siglos. Para sorpresa de los españoles, esto fue todo lo que quedó de una de las civilizaciones más grandes que jamás haya existido. La civilización maya. Han pasado más de 500 años y todavía hay muchas teorías sobre qué provocó la desaparición de los mayas. Algunos historiadores hablan de guerras violentas. Otros citan plagas y una gran pandemia. La verdad es que todas son correctas. La civilización maya literalmente se vino abajo. Pero detrás de todo esto hay algo aún más determinante para que entendamos cómo desaparecieron los mayas. Digo esto porque lo que realmente marcó el final de una de las civilizaciones más avanzadas de América fue en realidad la falta de algo sin lo cual no podríamos vivir. Estoy hablando del agua. Y antes de contar esta increíble historia, me gustaría pedirte que dejes tu like aquí abajo, porque si te pido que lo dejes al final, te olvidas. Así que ya deja el me gusta, desplázate un poco hacia abajo, verás que hay un pequeño botón rojo y suscríbete aquí abajo, haz clic allí, suscríbete para ser parte de esta comunidad que ama el contenido de calidad, la historia, la ciencia, las curiosidades y más, además de compartirlo con tus amigos, familia y personas que conozcas que les pueda interesar esta fabulosa historia. Esto me ayuda mucho para seguir produciendo este tipo de video que tanto encanta pero no saben lo difícil que es producirlos. En fin, sin más preámbulos sigamos con el video. Así que ahora averigüemos cómo desaparecieron los mayas. El pueblo que dio origen a la civilización maya ocupó Centroamérica hace casi 10.000 años, es decir, alrededor de 8.000 años antes de Cristo. Pero los primeros asentamientos mayas aparecen más tarde, alrededor de 2.000 años antes de Cristo. Poco a poco, estos pueblos comenzaron a crecer hasta formar ciudades y alrededor del año 250 comenzó el apogeo de la civilización maya y estas ciudades dominaron las regiones donde hoy se encuentran países como México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Eran grandes ciudades, la mayor de las cuales albergaba incluso a más de 100.000 habitantes. Y la parte central de las ciudades reflejó el esplendor de la civilización maya, con edificios administrativos y religiosos. Los mayas eran politeístas, es decir, creían en varios dioses a los que adoraban en grandiosos templos. Incluso había pirámides, la más famosa se encuentra en la antigua ciudad de Chichén Itzá y aún se mantiene en pie. Una cosa macabra de los mayas es que en una de las ciudades más famosas del mundo una de las bases de su religión estaba en los sacrificios humanos, pues los mayas creían que la sangre era fundamental para el funcionamiento del universo. Incluso había guerreros especializados en capturar gobernantes y personas influyentes de otras ciudades para sacrificarlas a los dioses. Y muchas veces estos presos eran de otras ciudades mayas, es decir, compatriotas. Y eso fue porque las ciudades mayas siempre se metían en problemas entre sí. Al contrario de lo que mucha gente cree, nunca existió un gran imperio maya como el de los romanos, por ejemplo. Eso es porque la civilización estaba formada por ciudades y estados. Cada una tenía su propio rey, según el día, estas ciudades podían ser aliadas o enemigas. Pero incluso con estas ciudades compitiendo por recursos y áreas de influencia en todo momento, la civilización floreció hasta el punto de ser una de las más avanzadas del mundo en ese momento. Los mayas también fueron excelentes matemáticos y astrónomos. Llegaron a crear uno de los calendarios más famosos de la historia, con las fases de la luna e incluso los eclipses, muchas veces con cálculos más precisos que los de los calendarios europeos de la época. Un ejemplo está en el arte, con murales llenos de pinturas y trabajos de cerámica, además del desarrollo de una escritura sofisticada que se hizo todo con dibujos llamados logogramas. Pero, ¿qué pasa con la predicción maya de que el mundo terminaría en 2012? Bueno, en su momento hubo noticias de que este sería el último año de algunos calendarios mayas que cubrían un periodo de 5.000 años. Pero especialistas en la cultura maya dicen que esto no es más que pseudociencia y que los mayas nunca predijeron nada. Como sabemos, el mundo realmente no
terminó en 2012. Al menos para nosotros, porque la civilización maya comenzó a desmoronarse alrededor del año 900 después de Cristo. Sí, pero lo que realmente sucedió. Los estudios muestran que, a partir del año 820, muchas ciudades mayas comenzaron a atravesar periodos de sequía que duraron décadas. Durante casi un siglo, las precipitaciones se han reducido a la mitad. De hecho, en algunas regiones, la disminución llegó hasta el 70% en los periodos más severos. Con 2 millones de habitantes. La civilización maya dependía mucho de la agricultura, ya que la base de su alimentación era una planta que nos resulta muy familiar, el maíz. Pero la falta de lluvia dejó la tierra estéril y, de repente, no quedó suficiente maíz para sostener a toda esa población. Con eso comenzaron los problemas políticos. Una de las bases de la economía maya eran las rutas comerciales entre las distintas ciudades, pero la falta de recursos hizo que esto disminuyera drásticamente. Para colmo, varias ciudades mayas comenzaron a entrar en guerra para disputarse los recursos que cada vez eran más escasos. Por supuesto, personas ingeniosas como los mayas trataron de encontrar soluciones. Hay rastros de enormes canales que habrían construido en ese momento para tratar de regar nuevas porciones de tierra. Pero, en el proceso de intentar expandir su agricultura, se talaron grandes áreas de bosques, lo que hizo que la sequía fuera aún más intensa. Las principales afectadas por esto fueron las ciudades del sur, que al quedarse sin agua y sin alimentos comenzaron a colapsar y fueron simplemente abandonadas por sus habitantes. La solución para muchos fue migrar a las ciudades más al norte, ya que estaban resistiendo un poco mejor la sequía. Sin embargo, 200 años después, en el siglo XI, hubo una nueva sequía. Y esta no fue una sequía cualquiera, sino la más larga de la región en 2.000 años. Si la primera sequía acabó con las ciudades del sur, los investigadores apuntan que esta segunda, aún más intensa, puede estar detrás del declive de las ciudades del norte, que también acabaron abandonadas. Con la dispersión de la población, la influencia y el poder de los mayas se debilitaron rápidamente. 500 años después, los pocos mayas que aún habitaban la región intentaron resistir a los españoles pero no pudieron. Al igual que otros pueblos americanos, incluidas grandes civilizaciones como los incas y los aztecas, los mayas fueron diezmados por las armas de fuego y las enfermedades que trajeron los españoles a América. Pero si pensamos que en el caso de los mayas casi se fueron, los españoles acaban de terminar el trabajo que la falta de agua ya había comenzado. Hoy en día aún quedan en Centroamérica algunos pueblos, etnias y comunidades que son descendientes directos de los mayas, pero nada comparado con la gran civilización que lamentablemente quedó en el pasado. ¿Y cómo resolverlo?, te preguntarás. Bueno, no es fácil. Si lo fuera, ya lo habrían solucionado. Bueno, el primer paso, por supuesto, es eliminar los residuos. Por lo tanto, muchos países, incluido Brasil, están adoptando cada vez más el agua de reutilización. Este es un proceso que consiste en tratar las aguas residuales para que puedan ser utilizadas para limpieza y riego, ahorrando agua potable. Otra medida es promover utensilios que ahorren agua. En China, por ejemplo, los lavabos, inodoros y grifos que usan menos agua obtienen un sello de aprobación del gobierno. Esto es muy inteligente, porque hace que estos productos más sostenibles sean más buscados por la población, ya que también reducen el valor de la factura del agua. Pero una gran alternativa es la idea de tener más agua en el planeta. Y luego tenemos que mirar a los mares. Alrededor del 97% del agua de la Tierra se encuentra en los océanos y no se puede consumir. Una salida que todavía es costosa, pero que ya se está aplicando en algunos lugares. Es la desalinización, que transforma toda esta agua salada en agua potable. Pero la gran arma contra la falta de agua ya está disponible, no, es conciencia, y no se puede perder. Esto no solo es cierto para usted y su familia, sino también para los gobiernos y las empresas. La famosa agroindustria utiliza mucha agua. Y la red de distribución está llena de fugas y desperdicios. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Así que no basta con cerrar el grifo que tu hermano dejó goteando o ducharte un minuto más rápido. Es necesario exigir esta conciencia de nuestros políticos. Entonces, ¿crees que el agua es algo que estará disponible para siempre? Los mayas también lo pensaron. Entonces,
Primero hagamos nuestra parte informándonos para que pueda difundir este video a todos sus amigos, también puede dejar su me gusta aquí abajo, lo que me ayuda mucho, y también puede suscribirse aquí en el canal, hay un pequeño botón de suscripción. Gracias por ver este video, y nos vemos en el próximo video de experiencia narrada. Hasta la próxima.